buenas tardes. A ver, ¿me coloque? Como muy bien ha dicho el compañero, voy a hablar de las entrañas de la educación. Pero antes de nada, pues voy a contar porque yo un día llego y digo, voy a hablar de las entrañas de la educación. La verdad es que, como también ha dicho él, soy alumna de bachillerato. Hace poco era alumna de bachillerato, porque he cambiado de idea y voy a centrarme en otra opción. Y yo estaba un día en clase, tan tranquila, curso primero de bachillerato, tengo 17 años, y me di cuenta, tras haber faltado un par de clases de física, que no podía ser. Yo llegué allí y de repente era como ver si me estuvieran enseñando japonés. Digo, esto va muy rápido. Yo solo he faltado a 2 clases de 50 minutos y el tema se ha adelantado más de la mitad. ¿Pero aquí qué ha pasado? El caso es que no podía estar para quejarme porque tuve que faltar más veces. Bueno, en fin, fue un lío todo. Y yo, que soy muy dada a escribir desde que aprendí el abecedario y aprendí a combinar las letras, empecé a escribir, empecé a expresar cómo me sentía, la impotencia y la frustración que me daba el hecho de solo haber faltado durante 2 clases y estar así de perdida ya. Porque me di cuenta, en esos momentos, yo era una alumna de sobresaliente, me di cuenta que, ostras, estaba sintiéndome como esos compañeros a los que yo muchas veces ayudaba. Digo, no puede ser. Era bachillerato. También la cosa cambia de lo que es primaria a secundaria y de secundaria a bachillerato. Y un salto, sobre todo, enorme. Y dije, ¿cómo puede ser esto? Y tras mucho escribir, yo que siempre soy muy de quiero cambiar las cosas, y también me he llevado algunos golpes por intentar cambiar las cosas y ver que no todo sale como uno quiere, dije, pues bueno, voy a empezar calmándome y poquito a poco. Primero voy a escribir algo, voy a hacer un documento y si se puede publicar en algún periódico, que se publique en algún periódico. De hecho, llevo desde los 14 años escribiendo en el periódico local, como miembro del consejo de redacción, y mi primera idea fue esa, desarrollar una especie de documento, un manifiesto, acerca de lo que yo sentía conforme a la educación, el sistema educativo español actual, y publicarlo, por ejemplo, en el periódico local. Pero como siempre, cuando cuentas tu experiencia o tus proyectos a alguien, esto va aumentando y va aumentando. En fin, aquí estoy hoy. Tras varios meses de labor de investigación, de estudio, he salido a la calle a preguntar a las personas, he preguntado a alumnos, he preguntado a profesores, he preguntado a todos los miembros más o menos de la comunidad educativa. He hecho encuestas por redes sociales para no solo centrarme en un lugar, porque aquí los profesores de estadística sabrán que no es bueno que la muestra pertenezca toda al mismo lugar, porque los datos que se obtienen no dicen mucho acerca de lo que es general. Y bueno, de toda esa información he sacado lo que yo hoy vengo aquí a presentar y que llamo entrañas de la educación. Tengo que decir que es la primera vez que hago una ponencia, que es sobre todo, la información es sobre todo recogida a partir de otros periódicos, pero estudiada, corregida en cierto sentido. He añadido algunos matices, luego también leeré algunas líneas de algunos testimonios que me dieron y me parecen muy interesantes. Y en parte también meto mi opinión, que creo que es importante porque coincide con las de muchos estudiantes, y es importante porque es la primera vez que hoy aquí está hablando una estudiante acerca de lo que ella piensa. Ha habido niños que han enseñado a los profesores, y yo hoy no vengo a enseñar a los profesores, pero sí vengo a enseñarles cuál es mi opinión. Y bueno, lo primero, pensamos en educación. ¿Y qué es educación? ¿Qué es la educación? Yo lo primero que hice fue teclear educación en Google. Sale la definición del diccionario de la Real Academia Española y dice la educación como primera acepción es la acción y efecto de educar. Gracias. Gracias. O sea, me has dicho mucho. Como segunda acción salía crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños, bla, bla, bla.
Pues ahora os voy a decir cuál es el concepto que yo tengo de educación, porque el concepto que yo tengo de educación es completamente distinto a este, casi es paralelo, es opuesto. Y yo pienso que la educación es el conjunto de todos esos procesos, de todas esas personas que se unen, ¿para qué? Para crear individuos, personas distintas, capaces de pensar por sí mismos, no de formar una masa, y sobre todo capaces de evitar cualquier adoctrinamiento general que acabe con su inteligencia personal, con sus pensamientos, con sus reflexiones individuales. Según esta definición, vamos a la escuela y vamos al instituto para que nos enseñen una doctrina. Bueno, pero es que si nos enseñan una doctrina, si nos adoctrinan, vamos a ser una masa. Y así es como los de arriba nos quieren, como una masa. Porque la masa siempre es más fácil de moldear que si hay pedacitos por ahí sueltos. Bueno, y así es como abro yo el tema de qué es la educación. A mí me dijeron un día, las cosas son así, esto es así. Y yo no pude evitarlo y dije, no, para mí la educación es de esta manera. Y estoy segura de que para muchas más personas, incluidas en esta sala, la educación se parece más a lo que yo he dicho que la propia Real Academia de las Letras Españolas traen. Y bueno, tras mucho estudiar, leer muchísimos artículos de todo tipo de ideologías, porque yo no me quiero considerar de una ideología o de otra, porque pienso que etiquetarse es limitarse. Pienso que lo exacto está en el equilibrio, en coger lo bueno de cada parte. Entonces yo miré en periódicos de todo. Y lo primero que encontré dije, tengo que establecer unos guiones. Digo, para empezar, ¿cuáles son los problemas del sistema educativo español? Porque la elevada tasa de desempleo juvenil que hay, de fracaso escolar, de abandono escolar, es muy elevada. Esto se debe a algo. Y sobre todo encontré referencias por ejemplo, a lo ideologizada que está la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación está sujeta al gobierno, a los políticos que hay cada 4 años, que una etapa son de un lado, otra etapa son de otro, otra etapa vuelven a ser de otro y otra etapa vuelve. ¿Esto qué pasa? Que al final la educación, el sistema educativo, cambia tanto que no sabemos ni dónde estamos. Quiero decir, ¿cuántas leyes educativas ha habido en España en 30 años? Puede que 3. Incluso más. No lo sé, yo tengo 17 años, repito. Pero ya me pillan 2, ¿eh? Ya me pillan 2. Yo soy la generación cobaya. En selectividad, yo no voy a tener, si esto sigue adelante, con la LOMCE, yo no tendría ni selectividad ni reválida. Yo estoy en medio, soy la generación cobaya. Quiero decir, para empezar, uno de los problemas enormes que tiene el sistema educativo español es que está ideologizado. Ahora voy a un artículo del Mundo, del periódico del Mundo, que no lo cogí excepcionalmente por nada, sino porque aquí habla los 6 grandes fallos del sistema educativo español. Para empezar, nombra que tenemos la tasa de abandono más alta de la Unión Europea. En fútbol somos buenísimos, pero en esto del instituto no. Luego también habla de la elevada tasa de repetición que ya he mencionado. Y menciona algo que me hace mucha gracia. Dice, el dinero invertido no rinde. Dice, ¿por qué? Porque el 80% del gasto se dedica a pagar los sueldos de los profesores. Pero luego en otro de los fallos que comenta el artículo, pone, la desmotivación entre los profesores es muy elevada. Y esto es cierto, porque yo mismo lo he experimentado. Y al igual que he tenido profesores que me han ayudado a estar donde estoy hoy en día, he tenido muchos profesores que me han hecho sentirme anulado. Y han hecho que todos seamos masa. No han potenciado las cualidades que teníamos cada uno. Simplemente ellos iban allí a hacer su trabajo.
pero es que pienso que no saben realmente, algunos de estos profesores, cuál es su trabajo. Porque de hecho, alguien dijo una vez, un profesor o una profesora dijo en clase, mi función es únicamente transmitir conocimientos. Y yo pensé, vaya, es que eso lo puedo sacar de un libro y a lo mejor es más barato. O a lo mejor no tengo que estar aquí y venir desde las 9 hasta las 3. No, la labor de un profesor es traducir los conocimientos. Es hacer que cuando te aburra ese libro, él te los ponga de tal manera que no se te haga tan aburrido. Y aquí es donde paso a la siguiente parte, tras hablar del artículo del Mundo, es cuando voy a hablar. A ver, y de estos problemas, de las tasas de fracaso, de la ideologización, eso está claro que el problema es de la política, ¿vale? Pero es que siempre le echamos la culpa de todos los políticos, tiene que haber algo más. Aquí, en la educación, todos tenemos un papel. Y por esa misma razón, todos tenemos algo de culpa. Bien, ¿cuál es la culpa a nivel del alumnado? Bueno, lo cierto es que el alumno es quien tiene la menor parte de culpa. Porque a él desde pequeño, sobre todo en España, que es otro de los fallos del sistema educativo español, en mi opinión, es que desde antes de los 6 años ya ha sido metido en un colegio, ya ha sido metido en una guardería. El alumno en realidad no tiene culpa. O se le educa de tal manera desde pequeño que al final acaba siendo un pasmarote, acaba siendo un individuo desmotivado, que ve el instituto, que ve el colegio, que ve cualquier centro de enseñanza como una cárcel. Pero es lógico, si lleva el niño desde los 3 años metido en una guardería, a los 4 años le dieron ya a repasar la letra A hasta quinto de primaria, y luego ya entró a la ESO, y después de la ESO entró a bachillerato, y ahí dijo, uy, es lógico. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Yo voy a comparar todo el rato el sistema educativo español, de los peores de la Unión Europea, con los mejores de la Unión Europea y del mundo, que es el sistema educativo de Finlandia. Allí los niños no tienen que entrar a un centro de formación hasta los 6 años. ¿Y por qué es esto tan importante? Para empezar, porque los niños, cuando nacen, ya son en sí genios. Lo que se está haciendo al meter al niño, al introducir al niño tan rápido en un instituto, en un colegio, algo que se puede ver, que yo veo en mis hermanos pequeños, se está acabando con su naturaleza. Cuando tú le das un bolígrafo, a veces un bolígrafo, un lápiz, puede ser un arma muy potente. Y en mi caso, para mí, lo es. Porque a través de las palabras se llega muy lejos. Pero cuando tú a un niño le inculcas tales pautas, lo diriges, en vez de guiarle, lo coges y le haces el camino, el niño queda limitado. Se está acabando con su experimentación, con su curiosidad, con su pasión por el juego, porque es esta la manera en la que aprenden los niños. No repasando la letra A. Quiero decir, sí, ya repasarás la letra A y la B y la C, pero cuando tengas ya 6 años, cuando ya tu cerebro esté en otra fase. Cuando un niño tiene 3 años y 4 años, aprende a través del cuerpo. Tiene un aprendizaje experiencial, a través de la experimentación mismo. Quiero decir, hay que dejar que el crío se equivoque y aprenda. Al igual que a mí, hoy en día, me siguen haciendo lo mismo. Muchas veces mi madre, cuando ve que insisto en algo, en lugar de evitar que yo haga eso, insertarme ya directamente una pauta, lo que hace es decir, corre, hazlo y aprendes. Y así aprendo mucho más. No mucho más, aprendo de verdad. Bueno, esta es la culpa que tiene el alumno en cierto sentido. En infantil pasa esto. En infantil, ¿qué pasa? Se acaba con el niño. Se desnaturaliza el niño. Y luego llega la primaria, en la que no sé si os sonará el movimiento que hubo de una madre contra los deberes en exceso,
que no quería que hubiera tanta tarea por la tarde o que ni siquiera la hubiese. Pues esta madre tenía mucha razón. Porque ¿qué pasa en primaria? En primaria se nos cansa, nos mandan tantas tareas después de haber estado horas en el colegio, que estamos haciendo un trabajo exagerado. Y ya cuando hemos visto que ya aparece la competitividad en eso de yo he hecho los deberes, he sacado tal nota en los deberes, tengo los deberes mejor que tú, eso, meter eso en los niños es un poco malo, meter tanta competitividad entre los niños. ¿Qué pasa cuando llegamos a ser adolescentes y llegamos a la educación secundaria obligatoria? Que venimos cansados, no nos han dejado ser niños. Y cuando llegamos ya a un punto en el que tenemos conciencia de que existimos, de que tenemos conciencia sobre nuestra propia existencia y empezamos a plantearnos quiénes somos, qué me gusta, qué tengo que hacer, a ser adolescentes. Aquí es donde está la culpa del alumno en sus tasas de fracaso, en su tasa de abandono, porque otra cosa que mencionaba el artículo El Mundo, hablaba de alumnos fracaso. Y yo pienso, es que detrás de ese alumno puede encontrarse un ámbito familiar duro. O ya nada tipo marginal que pensamos, su madre a lo mejor es que su padre pega a su madre o sus padres están muertos y por eso hace eso. No, es que tampoco hay que ser tan radical. Es que a lo mejor es una persona normal y corriente que tiene sus comodidades, pero que está estresado porque no se le está dejando ser lo que tiene que ser en ese momento, un adolescente. Ni lo que tenía que ser en su momento, un niño. Y aquí, parte por parte, ya he indicado qué es lo que falla en infantil, en primaria, en la adolescencia. Y es que a los 16 años ya se nos da la opción de decidir qué es lo que queremos, hacia dónde encaminamos. Y a los 16 años eso es lo que menos piensas. O aún estás a tiempo de cambiar muchísimo más. En mi caso, yo tengo 17 años, yo me encaminé por ciencias y voy a ir por letras. Quiero decir, siempre se está a tiempo de cambiar. Pero yo me sentí en ese momento con prisa. Digo, tengo que elegir ya qué voy a ser de por vida. No, no es así. Y esto tampoco nos lo enseñan. Por parte del profesorado, pues tengo una frase que decir. Y es que el heroicismo reside en la vocación. Yo estoy notando, y cada vez más, también por las experiencias que me han venido de fuera, que los profesores están perdiendo su vocación, o que no reflejan que la tengan. Ya no hablo por los profesores de aquí, porque no os conozco, y si estáis aquí es por algo. Quiero decir, queréis innovar, queréis cambiar las cosas, eso ya demuestra que tenéis vuestra vocación, al igual que yo tengo la mía como estudiante. Un profesor en Finlandia tiene un nivel de admiración social tan alto como aquí lo tiene un médico. Y es que la labor del profesor es tan importante como la labor de un médico. El médico salva el cuerpo físico, pero lo que hace el profesor es salvar una mente. Quiero decir, los profesores tienen contacto directo con lo que va a ser la futura sociedad. Por eso yo también soy partícipe de la idea que Ere ha mencionado anteriormente, que ha dicho los profesores tienen que estar sometidos a una evaluación, a unas preparaciones, como lo están los médicos. Porque en medicina, la medicina va evolucionando, se van descubriendo nuevos fármacos, nuevos métodos de curación, etc. Pues de la misma manera, la sociedad, que es lo que tiene que proteger y cuidar el profesor a nivel de os voy a preparar para el mundo que hay ahí fuera. Pues el profesor también tiene que estudiar los nuevos cambios que se van produciendo, ya sea en informática, en tecnología y a nivel cultural y contextual. Por ejemplo, ¿sabéis que en 2050 la depresión va a ser la segunda enfermedad más habitual después de ataques cardiovasculares y temas de circulación de sangre? Viendo esta estadística,
yo he echado algo mucho en falta en el colegio. Sobre todo ahora que soy más consciente, en la vida he tenido una serie de dificultades, como las puede tener cualquier persona de esta sala, y digo, para esto no me había preparado nadie. Hombre, en realidad para eso nunca vas a estar preparado, para ciertas cosas. Pero, como también ha mencionado Pep, lo que hay que tener muy en cuenta es también la inteligencia emocional. Yo aquí no vengo a decir cuál es la labor de un profesor, ni os vengo a decir vuestra labor. Yo vengo a decir lo que yo veo como educación. Y pienso que forma parte también de la educación enseñar a ser feliz, o al menos encaminarnos, prepararnos. Yo veo el colegio y el instituto como números y letras, cuando debería ser algo con sentido. Y cada vez lo está perdiendo más. Cada vez lo está perdiendo más, porque no se está adaptando a la actualidad. Y no se está adaptando, parece que esté formando a robots en lugar de personas. Otro del el profesorado no tiene tampoco tanta culpa. Al final voy a acabar echándole la culpa a los políticos, porque la tienen ellos. Pero quiero decir, yo tengo que hablar, para mí lo ideal sería esto. No digo que si un profesor no lo es, no sea buen profesor, pero tal vez esto haría aún que mejorase más. Por ejemplo, yo también sé que el profesorado actualmente no tiene apenas herramientas, y cada vez se le están quitando más herramientas, que cada vez se está reduciendo más el número de profesores en plantilla y se está aumentando más el número de alumnos en cada clase, y sé que eso dificulta la labor del docente. Soy consciente de todo ello. Por eso mismo el profesor, la culpa que el profesor tiene, culpa entre comillas, es una consecuencia de unas decisiones que se han tomado desde más arriba. Al profesor habría que otorgarle más autonomía, prepararle, porque al fin y al cabo es como un estudiante mayor, que ayuda al estudiante pequeño también. Bueno, yo he mencionado alumno, profesorado, y me falta, sobre todo, los padres. Porque yo aquí cuando vengo y digo, hay que enseñar a ser feliz. Bueno, que los profesores no van a hacer todo el trabajo. Ahí está la familia y los padres, que son quienes tienen que educar a sus hijos. Eso he pensado mucho, pero es que hoy en día el alumno pasa más tiempo en clase y dedicándole tiempo a las cosas de clase que hablando con sus padres. ¿Cuánto puede ver a sus padres? 2 horas al día, entre actividades extraescolares, entre que sale con los amigos, entre que cada vez se hace más mayor y no le da la gana de hablar con sus padres. Es decir, ¿hasta qué punto el padre o la madre puede ejercer su papel? Porque al final nosotros nos volvemos más independientes es la naturaleza del adolescente. Y al niño, si ya le están metiendo tantos deberes, pues no va a poder estar con sus padres. Va a tener que ir a un repaso, con 10 años, va a tener que ir a extraescolares porque la madre tiene que trabajar y el padre está en no sé qué negocio. Quiero decir, tampoco la culpa es exactamente de los padres, porque a los viene a ser consecuencia de las circunstancias que hay hoy en día, pero hay que adaptarse. Por ejemplo, yo una forma que veo muy adecuada de colaborar en lo que es el tema de la educación de los hijos, aparte de ayudar con los deberes, es dejar de relacionar el suspenso con el fracaso. Porque es que un niño llega a casa y de repente cuando no saca tal nota, no llega a tal nota, o ha suspendido alguna asignatura, ya el padre le empieza, es que en la vida tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que no sé qué. Al final el niño relaciona el suspenso con el fracaso. Y los padres hacen que el niño, por haber suspendido una asignatura, por haber hecho una cosa más mal o menos bien, se sienta un completo fracasado. Y es así como es la mente de un niño. Es estímulo, conducta, castigo. Quiero decir, así vas a empujar a que el niño
a través de un método u otro, apruebe. ¿Pero cómo? Copiando, haciendo chuletas. Así el niño llegará a casa tan feliz, mira, he aprobado. Pero a lo mejor te vuelves más fracasado a través de ese método. Quiero decir, enséñale. Los padres, la función que deben de tener es también de guía. No tienen que decirnos qué somos. Eso es algo que tenemos que descubrir nosotros. Y lo que deberían dejar de hacer, que a mí me ha pasado, que a mis compañeros les ha pasado, que a mis hermanos les ha pasado, que a vosotros os habrá pasado, es que cuando os relacionan muchas veces el trabajo en el instituto con el fracaso. Y a lo mejor es simplemente que el niño, el adolescente, el adulto, no encaja en el currículum que hay propuesto, no encaja en esas opciones. Cuando en un artículo se está llamando al resto de población que no se le da bien lengua, inglés o matemáticas, fracasado, se está creando un montón de población entonces fracasada. Porque se han olvidado que existen otros muchos caminos. No solo está el camino de lengua, matemáticas y ciencias. Todos tienen sus subgéneros. De hecho, ahora el bachiller de artes se está eliminando por completo. Yo ahora que he hecho el cambio de letras, estoy harta de escuchar que no tiene salidas. Yo ya no voy a hacer lo que tenga salidas o no. Yo voy a hacer lo que me guste. Y desde aquí yo doy el consejo, aunque poco consejo puedo dar yo a gente que ya tiene sus estudios realizados, de, oye, haced lo que os guste. Pero en vuestro trabajo igualmente, haced lo que os guste y siempre respetando a todo el mundo. Esto es algo que me han enseñado. Hay que tomar las decisiones que nos hagan felices, hay que hacer lo que nos guste y siempre respetando a todo el mundo. Y también voy a decir algo. Ojo con lo de tiene más salidas, tiene más salidas, tiene más salidas. Porque la inversión que hay en I+D para los de ciencias, o los que se hayan metido a ciencias no por vocación, como habría que hacer las cosas, sino por salidas laborales, les voy a decir que desde el 2009 esa tasa ha parado o se ha ido bajando, y de que respecto a la Unión Europea, la española, el PIB, respecto al PIB es 1,4. La inversión en investigación y desarrollo, cuando en el resto de Europa son 2 puntos del PIB. Quiero decir, ojo los de ciencias, que ahora mismo hay ingenieros en el McDonald's. Quiero decir, si sabemos que hay crisis, que las ha habido y que las va a seguir habiendo, estudia lo que a ti te guste, porque a lo mejor lo que tenías salidas antes, ya no, dentro de unos años no las va a tener. Y bueno, ahora ya voy a hablar del gran culpable de todo esto. Los políticos. ¿Estaba claro? Estaba claro. Por ejemplo, ¿cuál es la situación política actual? Que no tenemos gobierno. Hay un gobierno en funciones. Tenemos a 4 cabezas ahí arriba, 4 cabezas locas. ¿Y eso qué estabilidad, qué confianza da? Tenemos una educación ideologizada. Ahora ¿qué hacemos? ¿A qué cabo atamos la educación? ¿Al partido de aquí, al de aquí, al de ahí o al de allá? Pero es que a lo mejor dentro de 4 años es otro. Y a los docentes, y a los estudiantes, y a los tutores no les ha dado tiempo de adaptarse a la nueva reforma. La culpa de que el sistema educativo español sea tan nefasto y tan obsoleto, porque lo es. Y aunque las comparaciones sean odiosas, esto es lo que demuestra el informe PISA ese, en el que siempre siempre destacamos por no destacar. Es lo que muestra. El sistema educativo español es lamentable. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados. Las tasas de abandono otra vez, fracaso escolar, todo aquello.
En estos índices se refleja si un sistema educativo es bueno o malo. También a nivel político tengo que mencionar, sabéis el origen de la escuela como tal, para que veáis hasta qué nivel, puede sonar un poco conspiratorio, pero ¿por qué hay menos gente de letras? ¿O por qué de repente en segundo de bachillerato quieren hacer la filosofía obligatoria? Filosofía, no te puede gustar más o menos, pero al fin y al cabo filosofía es una asignatura que activa unos mecanismos del cerebro que te dan a reflexionar y hacen que te cuestiones acerca de la sociedad, acerca de la política, acerca de las relaciones interpersonales, externas. Es una asignatura de reflexión. Si tú la estás eliminando la reflexión en los estudiantes. Si tú no entregas a los estudiantes palabras, ¿cómo pueden pensar los estudiantes? Porque nuestro pensamiento surge del lenguaje. Si yo no sé cómo se llama esto, yo no voy a poder nombrar esto ni pensar en esto. Y es como en el libro 1984, si alguien lo ha leído, es de lo que se encarga el gobierno, es un gobierno destructor. Y lo que hace primero de todo es cargarse el lenguaje, para que las personas no sean capaces de pensar y de reflexionar. Porque cuanto menos palabras haya, habrá menos reivindicación y molestarán menos. A lo mejor las personas de letras es lo que hacemos, molestar. Pero molestar a quienes lo están haciendo mal, damos nuestra opinión, que para eso estamos aquí, para hablar todos. El sistema de libertad de expresión, lo que no van a hacer es acabar, vale que acaben con nuestra libertad de expresión, pero lo que nunca deben hacer es acabar con nuestra libertad de pensamiento, que es lo que hacen cuando están adoctrinándonos. Por esto a lo mejor hay menos asignaturas de letras, o mira que las letras tienen menos salidas, y hay esta fama. Que no estoy diciendo que las personas de ciencias sean estúpidas, ¿no? De hecho, ellos también necesitan ese conocimiento del lenguaje, al igual que una persona de letras necesita ese mínimo de ciencia. Porque esa persona de letras, de ciencias, va a encontrarse con que tiene que persuadir para conseguir que se invierta en su investigación, tiene que redactar textos de exposición de su nuevo descubrimiento. Es una persona que tiene que comunicarse con otras personas. Y para finalizar, ya porque ya me mandan por aquí las señas, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, tras también mucha labor de investigación y en opinión propia, yo pienso que la clave está en el autodidactismo, fomentar el autodidactismo, porque se pueden aprender muchas cosas por sí solos, hace que el alumno sea tan dependiente del profesor, tan dependiente de sus pautas, hace que se desarrolle como alumno. También está en la escolarización más tardía, para dejar al niño serlo, y que cuando llegue adolescente no llegue tan cansado de no haber sido un niño y pueda ser más adolescente. Otorgar más relevancia a la creatividad, a la experimentación, a la curiosidad, al juego, porque yo las cosas que mejor recuerdo no son las que he aprendido de memoria, son las que he aprendido asimilando conceptos, experimentando. Tenemos un sistema educativo bulímico, que se atiborra de memoria, de muchas palabras, y que cuando llega a un papel, el llamado examen, un número, que va a definir cuánto sabes, todo lo vomitas ahí. Nuestro sistema educativo es bulímico. Menos memorizar y vomitar. También hay que dar, como ya he dicho, mayor importancia a la educación emocional y a las necesidades individuales. Hay que adaptar la enseñanza, el currículum, al alumno, a lo que el alumno quiere. Hay una frase, no sé quién lo dijo, que es: el Estado me da una educación adecuada a él y no a mí. Y esto es verdad. Pues hay que evitar eso. Hay que enseñar la felicidad, porque cada vez las personas son menos felices. Están en un trabajo que no les gusta, estudiando lo que no les gusta. Hay que orientarlas y enseñarlas a ser felices. Y también los profesores deben de estar felices, exacto, porque se refleja.
yo no puedo tener una profesora que esté más loca que yo. Si no, ¿cómo va a dejar yo de estar loca? Es decir, tampoco es mi profesora quien tiene que encargarse de eso. Y sobre todo también hay que fomentar un mayor rendimiento en el aula, en las horas lectivas, y menos curro para casa, porque merecemos nuestro tiempo de ocio, tanto profesores como alumnos como padres, que no lo tenemos casi. En conclusión, yo desde mi perspectiva, ¿qué os pido? Yo os pido que sigáis luchando, que sigáis haciendo lo que estáis haciendo. Me pido a mí misma seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pido renovación, pido reivindicación. Pido que la educación sea independiente. Pido que la educación tenga tanto valor como lo tiene la salud, como que el profesor. Pido que el profesor sea tan importante como el médico y que no se ría de la gente, del profesor, la broma de los profesores, de que no vale nada, se meta profesor. Pido que esto acabe. ¿Qué estoy pidiendo? Un mayor aprecio por la enseñanza y por los miembros implicados en ella. Y lo último que os pido hoy a vosotros es que sigáis vuestros objetivos, porque al final llegaréis a donde habéis querido. Gracias. Vamos a abrir un turno de preguntas rápido, porque supongo que todo el mundo está para hoy, habéis venido corriendo aquí. Entonces, invito a subir a la espera a Jesús y tenemos un micrófono inalámbrico por aquí. Sí, y entonces, pues, damos palabras. Sí. No quieres igual, pues no somos maestros. ¿Hablamos fuerte? No, pero hablamos fuerte no solo porque somos maestros, sino porque somos de aquí. Bueno, pues habla fuerte. Como ha dicho Pérez, que hay que centrar la innovación desde el equipo directivo, que tiene que ser algo de dentro, creo que en muchas ocasiones se está pensando exclusivamente en el profesorado o en los maestros que permanecen fijos en un centro educativo. Y muchas veces yo veo la imposibilidad desde algunos equipos directivos de hacer innovación porque mucho profesorado es interino y entonces no tiene estabilidad laboral y muchos interinos no hacemos tanto innovación porque vemos que estamos un año. Y muchas veces decimos, pues ¿para qué voy a innovar si el año que viene, a saber dónde estoy, no tengo que recibir otra vez y voy a hacer un grupo y yo el año que viene a lo mejor estoy aquí y tú estás en otro lado, entonces que nos cuesta mucho, yo como interina, desarrollar un proyecto de innovación nos cuesta mucho y lo hacemos porque es nuestra naturaleza y nos lo pide el cuerpo, pero esa estabilidad para hacer un proyecto yo tampoco sé cuál es la solución, porque claro, tú Pepito tienes 5 años para desarrollar el proyecto, pues bien, pero también se puede malinterpretar. ¿Cuál es el pensamiento que vosotros tenéis a la hora de comentar a los interinos o qué opción tenemos los interinos a la hora de poder desarrollar vuestros proyectos? Si tenéis la solución, dímela de ti. O lo que
pensáis y luego lo aplicáis. Si me permites, desde mi punto de vista, yo creo que luego serás tú que tendrás que dar la respuesta buena, pero una aproximación. Una aproximación. Razones para que, a pesar de ser interino, tengamos que implicarnos en la innovación de un centro al que llegamos y sabemos que dentro de un año ya no estaremos. Pues que queremos aprender. Es decir, yo sé que voy a trabajar un curso allí. Y como me gusta la profesión, pues veré de hacer lo mejor que pueda, pasármelo lo mejor posible. Yo he tenido la suerte, Andrea, de trabajar en lo que me gustaba, 40 años en esto. Y he tenido oportunidad de hacer muchas otras cosas complementarias. Para mí, he tenido suerte de que todo ha sido un juego. He estado jugando a ir a clase. Lo peor, las reuniones con los colegas. Pero lo que es la clase, un cielo. Entonces, si yo llego en una situación así tal, digo, pues le voy a sacar el máximo partido que pueda a este centro. Oye, siempre poniendo las cosas en su sitio. Yo tengo mi propia vida, sé que allí voy a estar unas horas, ya sé que me llevo problemas a casa, pero los que yo quiera moderadamente. Es decir, no se trata de matarte, de estresarte y tal, pero el tiempo que estás allí, oye, aprovecharlo. Lo que sí es verdad es que mi eficacia será menor. Si cuando yo ya, a pesar de que voy a estar un año, me sumerjo y me pongo en ello, el año que viene ya me voy, cuando yo realmente dé a mi mejor fruto ya no estoy. Con lo que el centro pierde buena parte de mi eficacia, pero una cosa es el estar y otra cosa es que yo vaya de interino y diga, como me voy el año que viene, pues oye, yo no hago nada. Esto sería triste porque estás perdiendo un año de tu vida. Pero vamos, lo mío era un comentario así. Vuelvo a venir de ahí. No, pero vosotros tenéis también que ayudar, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, para recomponer, para que un interino se sienta motivado a la hora de pues plantearse un esfuerzo, que siempre es un esfuerzo, plantear nuevas metodologías o procesos de innovación, pues efectivamente la administración yo creo que jugamos varias posibilidades en la medida que podemos jugar. Es decir, sacar ofertas de empleo público de alguna forma que te orienten a la hora de tener una perspectiva, una oferta de empleo público yo creo que interesante, en eso se está poco a poco. Plantear evidentemente condiciones laborales mejores. Y de alguna forma nos decía Andrea que quiere tener compañeros y compañeras felices y yo escuchaba por detrás y maestros y maestras felices, efectivamente. Pues eso lógicamente es un esfuerzo laboral. Lo que sí es cierto es que tiene que ser efectivamente pues reconocido por la sociedad. Se pueden mirar, y yo creo que podremos mirar otro tipo de situaciones, de valoración a la hora de concursos, de valoración a la hora de introducir dentro de procesos de obtención de la plaza. Yo creo que esas son las vías que podemos. Es difícil porque lógicamente hay una serie de condicionamientos fundamentalmente presupuestarios, no os puedo engañar de otra forma, en el que pues te ves constreñido a querer hacer muchas actividades y tienes que secuenciar y tienes que determinar, ¿no? Que como político, Andrea, pues es lo que toca. En estos momentos es así. Bueno, y esas son un poco por donde pueden ir las perspectivas y las salidas, ¿no? Yo creo que lo que a mí me toca en representación de la administración, por la que estoy, efectivamente, ese es el camino que vamos iniciando. Sí, perdona, sí que os agradecería que os identificarais, más que nada porque desde aquí no se ve la credencial y entonces pues así os conocemos. Muy buenas tardes, me llamo José María Peguero y después de 40 años de actividad activa, apasionante por cierto, encontré una frase que me gustaría aportar, que muchas ya habéis dicho vosotros, y que aprovecho este momento. Me gustaría compartirla con vosotros. Dice así: la primera tarea de la educación es agitar la vida, para dejarla libre para que luego se pueda desarrollar. Agitarla, incitarla, Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Peguero, el mismo apellido que él, porque somos del mismo pueblo. Y además somos muy amigos.
A ver, yo lo que me gustaría poner aquí sobre la mesa, algo que tanto Pera como Andrea habéis indicado, y que yo después de también 40 años, como José María, estamos jubilados los dos, todavía no sé lo que es. Me gustaría que reflexionáramos, porque supongo que no tenéis la respuesta. El concepto de fracaso escolar, que me hace mucha gracia, porque en función de qué parámetro fijamos el concepto de fracaso escolar. ¿Quién fija esos criterios? ¿Quién los fija y cuáles son esos criterios? Y luego os voy a decir una cosa, y lo digo porque después de 40 años, el basar el fracaso escolar simplemente en una nota, os aseguro que no funciona. Y lo digo por experiencia, bueno, seguro que la tenéis. Yo he conocido, porque me encanta el hablar con chicos y con chicas, después que terminan, que vienen, o que venían al instituto, que venían y hablaban conmigo y reflexionaban, gente que, incluso aquellos que considerábamos desde el punto de vista de lo que nos dicen esos criterios de fracasado escolar, el que repite, el que deja el sistema, etcétera, etcétera, y que no son tan fracaso escolar. Es decir, que habría que reflexionar y probablemente tendríamos que buscar otros puntos de vista para poder comprender esto. Porque los criterios, quien fija esos criterios, creo que están absolutamente obsoletos y sirven de muy poco. Buenas tardes, me llamo Mari Carmen y, como bien habéis dicho, uno de los pilares importantes para innovar es un equipo directivo, aparte de la buena disposición que se pueda tener en el claustro. Me gustaría ver cómo podríamos algunos motivar a ese equipo directivo para que nos dé volar. Lo grabo. Bueno, nuevamente voy a hacer el telonero para que luego... Bueno, voy a hacer el telonero para los dos. Nuevamente, yo voy a lo mismo. Yo también he sido director en varias ocasiones y bueno, pues oye, estás allí y ¿qué quieres? Pues aprender, ver de hacerlo mejor. ¿Qué motivos tengo? Pues aprender. Es decir, no hacerlo. Si yo ahora veo que hay que innovar y no pongo todo lo que puedo para intentar presentarlo, primero hablarlo con mi equipo directivo, luego presentarlo al claustro, debatirlo, ajustarlo con flexibilidad, renunciar a cosas que sé que son importantísimas, pero oye, si la mayoría del claustro no lo ve y dice que no, pues cedo. Y habrá ocasión, hay tanto que hacer, que qué importa ceder en unas cosas. Pero vamos a hacer que estemos todos lo más de acuerdo posible. Y tenemos para años para ir avanzando en esto. Lo mismo que comentaba en el caso de la otra compañera. Motivaciones, pues esto. Si realmente, no sé, pues te gusta la profesión y has accedido a la dirección, pues porque quieres hacer algo, pues ya lo tienes ahí. Luego, si nos dan apoyo, que nos incentivan, pues claro, mucho mejor. Y cuidado, para terminar, no lo he dicho antes, a mi entender, en el sistema educativo nuestro, en la línea pública, que no en la privada y concertada, en la línea pública, quizá, no diré el que más, pero uno de los mayores problemas que tenemos es que no hemos resuelto la función directiva. Es decir, a mi entender, no tenemos un buen sistema para que realmente en cada centro haya una dirección competente y comprometida. En cambio, en la privada y en la concertada, por otros motivos, en general hay una dirección con capacidad para liderar y con estas características. Es un punto de vista, si no se comparte, es un punto de vista. Vamos a ver, yo creo que los que estamos en estos temas desde hace muchos años o por una actividad u otra, sabemos que hay como dos líneas, es decir, aquellos que plantean una dirección profesionalizada, unos niveles, un modelo, digamos,
con un peso más de gestor, más en un momento determinado con criterios de traslado, que no se sienta la presión del centro a la vuelta de, porque no nos engañemos, es decir, tú puedes tener un planteamiento posiblemente de innovador o de proyecto de centro, pero tienes que gestionar un grupo de compañeros tuyos en este modelo. Entonces, es verdad que hay esa línea y es verdad que otros defendemos otra línea en el que sí con el suficiente peso de formación, sí con el suficiente peso de refuerzo de la administración, sí con el suficiente peso a nivel, si pedimos mucha gestión, pues habrá que reducir horas, pero sin perder la perfección del docente. El docente, excepto en cuestiones excepcionales, en un momento determinado, si hace una propuesta de proyecto de centro, tiene que ser suficientemente capaz de liderar a ese grupo de compañeros. A veces nos metemos en proyectos y es verdad que nos encontramos aislados, que nos encontramos incomprendidos, que inspección educativa, que es al fin y al cabo los referentes, todo el mundo ha ido a negociar cupos, todo el mundo ha ido en un momento determinado a plantear plantillas o cuestiones excepcionales en un momento determinado, o una cosa que no me encaja de horario y quiero que me encaje, y el referente es el inspector, ¿no? La inspectora que tenemos. Yo creo que eso es un camino que nos falta por andar. No es fácil, ¿eh? Aquí yo me podría lanzar a la piscina y decir, bueno, esto es cuestión de subir 200, 300 euros y no es ese el problema. Que también puede serlo, una parte, ¿de acuerdo? Que también puede serlo, pero tiene que ser un conjunto de varios factores. Es decir, factor de refuerzo de liderazgo, saber el volver a la docencia o por 4 o por 8 años, o poner en un momento determinado, ¿por qué no? Tiempos para serlo, saber que entras para 4, para 8 años, pero que no vas a seguir, o que no debes de seguir y tienes que producir procesos de relevo en un momento determinado. No estaría mal, que lo llevarais a cabo. Bueno, ese tipo de cuestiones yo creo que se pueden en un momento determinado, pero tenemos en estos momentos pues, un gran problema, y es verdad que ese problema nos hace reflexionar a la administración, es decir, que no hay suficiente interés en el modelo actual que tenemos de equipos directivos para que se produzcan relevos naturales. Se nos quedan direcciones sin cubrir, por lo tanto, eso es un elemento que algo está pasando en Aragón y en otro sitio, en otro tipo de comunidades autónomas. Por lo tanto, sí que requiere una reflexión y sí que requiere en un momento determinado ver cómo podemos mejorar ese modelo de dirección. Porque sí es cierto que la dirección es fundamental en el liderazgo del proyecto. Y es cierto que si un equipo directivo vive y siente ese proceso, pues arrastra con dificultades, unas más, otros menos, al resto del claustro y al claustro de cara, ¿no? Es un elemento que hay que avanzar. Y bueno, es un reto. Yo, por intervenir, por aportar una cosa, aunque sea echar piedras hacia mi propio tejado, no estaba whatsappeando, estaba mirando el programa del curso de equipos directivos que se está desarrollando en este mismo momento en esta misma ciudad. No hay prácticamente nada de innovación, no hay prácticamente nada de nuevas metodologías y no hay prácticamente nada de TIC. Si como innovación se entiende convivencia, etcétera, etcétera, aunque es una necesidad más que una innovación, pues bueno, tomemos convivencia como innovación, pero no hay nada más. Entonces también, si los equipos directivos nuevos, los que entran este año, los directores que entran este año, tienen esa formación, es una formación fundamentalmente administrativa, privada, no sé qué. Los equipos directivos presentes están haciendo eso en este momento, están haciendo formación de no están haciendo, las jefaturas de estudios nunca se ha hecho una formación, que son realmente los que coordinan pedagógicamente el centro, nunca se ha hecho una formación metodológica dirigida hacia las jefaturas de estudios. Yo creo que el camino puede empezar un poco por ahí para tener equipos directivos, digamos, predispuestos a innovar. Buenas tardes, me llamo Pedro. Al hilo de lo que comentaba Andrea, de que en Finlandia acuden los niños a los 6 años, al año que viene, en el curso que viene, aparece un plan experimental a los 2 años. Pues sugiero, y tal y lo que comentaba Andrea, pues que los tiempos determinados de esos niños en los colegios sean bastante reducidos. No empecemos a ponernos jornadas de mañana y tarde y empecemos a pensar en
en la conciliación familiar solo pensando en los padres y no pensando en esos hijos. Mi pregunta para Andrea y para Soria Marqués. Estamos hablando de innovación. Me ha una cosa que me ha gustado mucho de Soria Marqués, que ha sido cuando has hablado del currículo bimodal. Es curioso que hablamos de innovación, sin embargo, la mayor parte de los contenidos que existen en el currículum abarcan competencias, inteligencias que están, digamos, integradas en el hemisferio izquierdo. Lógica, matemática, racional, etc. Sin embargo, para innovar, con eso que habías comentado, de que hay que proponerse, pues lograr unos resultados o mejorar unos resultados, también existen, porque has nombrado la inteligencia emocional, digamos, un hemisferio derecho donde están integrados cantidades de competencias, inteligencias, ¿no? Como la musical, la artística, el pensamiento alternativo, el pensamiento divergente, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal. Entonces, ¿qué pasa con estos currículums? Porque la sociedad del siglo XXI es una sociedad mucho más compleja que hace unos cuantos años. Tú lo sabes muy bien, Andrea, y más adelante lo sabrás aún mejor, porque hay que prepararse muy bien para ello. No solo hace falta unos contenidos, sino además unas habilidades, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito de estos centros de referencia que habías nombrado para ser, aparte de los años que lleven coordinándose dentro de sus proyectos, para ser realmente centros de referencia? ¿Han hecho cambios o algunas variaciones dentro de ese currículum? Bien, empiezo yo de telonero y ahí puedes empezar, vamos a ver. Efectivamente, los centros de referencia, de hecho esto que hemos presentado lo hemos aprendido de los centros, están haciendo ajustes curriculares y añaden al currículum, ya sea como actividad a veces incluso extraescolar, pero desde el centro y demás, inteligencia emocional, aspectos de creatividad, el thinking based learning, es decir, añaden toda una serie de elementos que normalmente en los currículums oficiales no están contemplados. Esta es una de las claves de su éxito. Otra de las claves, pues que van trabajando en el cambio metodológico adecuado que corresponde y integran las TIC. Muchos de estos centros de referencia son privados y concertados. Pero también hay centros públicos y tendremos ocasión mañana de verlo, pues de que hay centros que también intervendrán por la tarde. Pero la diferencia está allí. La diferencia está en que los centros de referencia que logran mayor impacto han hecho esto. Es decir, esto no me lo he inventado yo, esto lo hemos aprendido de lo que están haciendo estos buenos centros. Y lo que pretendemos es, a partir de lo que hacen los buenos centros, ver cómo trasladarlo a todos. Y en gran medida cómo trasladarlo a la línea pública, donde ya hay centros que han llegado aquí también, pero muchos menos. Si en la línea privada podemos pensar que un 5, un 10% de los centros están próximos ya a la altura de los tiempos, en la línea pública posiblemente que estén ya ahí, pues hay un porcentaje más pequeño, lo que no quiere decir que no estemos trabajando bien y demás. Por lo tanto, sí, es lo que tú has dicho, es decir, estos elementos hoy en día son imprescindibles, porque en este mundo complejo necesitamos esto. Es que en este mundo complejo, un estudiante de los que presentaba Andrea de antes, pues que tenía la cabeza llena de información, pero no había desarrollado estas competencias, esta creatividad, esta asertividad, este desarrollo personal, en este mundo que todo cambia tan rápido, pues te quedas allí perdido, alienado. Entonces, bueno, las cosas van por ahí. Sugiero, pues esto, que por favor el documento que hoy he presentado aquí de prisa y tal, echarle un vistazo, hay más documentos que lo complementan y simplemente orienta. Y entre lo que ya sabemos y tal, pues puede ayudar. Y ahora sí que Andrea, creo que puedes decir cosas muy interesantes. Yo pienso que la solución sería insertar el concepto de inteligencia holística, que es la que recoge todo este tipo de inteligencia, la musical, la
intrapersonal, la extrapersonal, la matemática, la lengua, recoge todas las inteligencias, que no sé si hay 6 aquí, sería insertar el concepto de inteligencia holística en aquellas personas que se encargan de decir, bueno, pues, ¿en qué vamos a basar las competencias? Porque no somos buenos en lengua, buenos en matemáticas, y ya no existe nada más a partir de eso, no. Como he dicho, también estamos los artistas, que a veces no somos ni buenos ni en lengua ni en matemáticas. Bueno, yo me considero artista porque me gusta escribir, entonces eso ya me asocia más a las letras, pero quiero decir, un músico puede ser muy malo en matemáticas, puede ser muy malo en lengua, o nada de eso, simplemente no destaca en una de las dos cosas, y ya no se le considera una persona inteligente, porque no saca 9. Pero un músico es una persona verdaderamente digna de estudiar. Él en sí mismo. Contestándote a esto, como había nombrado antes el tema de las inteligencias múltiples, pues eso, que cómo se van a poder tener en cuenta unas inteligencias múltiples, holísticas que estabas comentando, si no se tiene en cuenta en un currículum todo lo que afecta a ambos hemisferios. Es decir, yo creo que eso es algo que a nivel, digamos, como escrito, eso debería considerarse. Tú acabas de nombrar tu afición, o lo que será tu hobby o tu profesión en el día de mañana. Eso significa que eres una persona creativa, eres una persona con pensamiento alternativo y que tienes una serie de competencias que estás desarrollando pues, en un hemisferio derecho, como, digamos, potencian pensadores como Howard Gardner, como David Coleman. Es decir, son personas que ahora mismo están en la cresta de la ola en relación con tendencias, de acuerdo, que nos pueden aportar a nosotros muchas cosas. Un músico puede ser buenísimo, yo soy música, muy bueno en matemáticas, pues muy creativo, y también, pues bueno, como muchas personas, un matemático también puede ser muy creativo, ¿no? Pero todo el mundo tiene talentos y igual tenemos que aprender a desarrollarlos en cada uno de los alumnos, ¿no? Por lo menos poner una semilla, luego ya seguirá. Eso es a lo que he hecho referencia cuando he dicho que no se puede llamar a un alumno o clasificar a un grupo de alumnos fracasados solo por los índices de nota en lengua, matemáticas e inglés. Porque hay muchas más asignaturas que evalúan otras competencias. La biología puede evaluar a lo mejor lo que es la inteligencia ecológica, que también existe. Quiero decir, ¿cómo se podría solucionar esto? Pues no sé, yo soy alumna, no llevo años de docencia. Bueno, ya te has manifestado que es bastante, ¿no? O sea, sí. ¿Qué haría yo? Pues, hacer que el sistema educativo no sea tan variable. Pero sin embargo sí que haría el currículum variable, es decir, la oferta educativa la haría variable, adaptable a cada alumno, para que la educación le beneficie y no le sea un lastre. Bueno, damos también último... puedo opinar también porque solo tengo mi quiero decir, no solo a ver, yo creo que también tenemos que contextualizar un poco, porque los que pintamos algunas canas, no todas las leyes que sí es cierto en un gran cargo han sido iguales, de verdad. Yo creo que hay que ser sinceros. Y había procesos que estaban bien encarados en un momento determinado y que, bueno, pues faltó recursos, faltó valentía, faltó lo que fuera, pero estaban bien encaminados. Y había unos currículum interesantes, tampoco, digamos. Y después pues han venido otros devenires, otra situación, y nos encontramos con currículum que en la medida de lo posible, con mayor o menor acierto, intenta redimensionar. Pero hay que ser conscientes también que la sociedad que nos rodea a todos, y que todos somos sociedad, todos los que estamos aquí, Andrea, todos somos sociedad, a veces pues nos hace a los gestores pues introducir determinadas variables porque es que nos las piden. E incluso el tema de los deberes, todo el mundo habrá tenido una respuesta en clase que a lo mejor en un momento determinado los propios padres te pueden decir, oye, Jesús, ¿y esta vez no has sacado ningún deber de matemáticas? ¿O no le has mandado una redacción? O tal. Quiero decir que en lo que nos rodea, a veces damos respuestas y nos vemos en un momento determinado en dando respuestas que es difícil en un momento determinado gestionar. Estoy totalmente de acuerdo. Si en el planteamiento ahora actual los políticos no somos capaces, en lo que a mí me toca, en lo que nos toca a todos, en pactar una ley lo más estable posible, digo lo más estable posible porque a veces somos ilusos y posiblemente ese campo a la ideología, ese juego ideológico
no podemos tampoco vaciarnos y decir, oye, pues si yo soy de tal y tú no eres de tal, para que opten tendremos que mantener la diferencia, cómo la tenemos que enfocar, porque entonces todo sería igual, pero ojo, eso no quiere decir que un 70%, un 80%, un 65% sea suficientemente para pactar. Es decir, ¿por qué no se pueden pactar determinados contenidos? Si llegamos al 65 al 75% y un modelo bilingüe, o cómo dar respuesta a la atención a la diversidad, o cómo poder enfocar el tema del bullying o de la convivencia o de la innovación, que decía el compañero que faltaba en los planes fácil, pues será recuperar los jefes de servicio, toma nota, en un momento determinado. Quiero decir que hay determinadas cuestiones que sí que tiene que haber un margen en el tema, porque es que si no todo sería igual y no somos iguales. No, solo pido un minuto porque este es un tema que alguna vez también da al respecto. Yo tengo una solución para los políticos en esto. Vamos a ver. En vez de una ley de educación, dos. Una parte de lo que ha de haber en la ley de educación, que es lo que todos pueden acordar, porque es lo que dicta la ciencia pedagógica, el sentido común, la neurociencia, el tal, y que sería, pues sobre todo, el currículum central, el cómo enseñar y tal. Todo esto, que es fácil que se pongan de acuerdo, pues hacemos una ley y además la sellan y decir, no la tocaremos en 20 años, por lo que ya nos da una cierta estabilidad. Y luego, otra parte de la ley, que es en lo que, oye, si ganan unos será de una forma y si ganan otros o de otra. Por ejemplo, el dinero que se da a la concertada, determinada asignatura que no sabemos dónde va, la religión o el tal. Pues todo esto va en la segunda ley. Y la segunda ley sí que es una ley que no tiene los 20 años. Que si ahora están ganando los de color rosa, pues será una cosa. Y si están ganando los de color plata, pues será otra. Y entonces de esta manera los políticos siguen haciendo su juego, nos van tocando cada vez la ley, pero solo una parte, un 20%, y estabilizamos el otro 80%. Esto sería lógico. Pues eso, por favor, tú que estás más arriba. Tenemos dos palabras pedidas, entonces vamos con ellas y si os parece acabamos, porque ya está visto que tenemos más aguante que la máquina, el 10%, el 7% y aquí seguimos, entonces vamos con ellas. Va. Hola, buenas tardes, me llamo Israel, soy maestro de primaria y tenía dos pensamientos que me gustaría que me digan un poco lo que piensan ustedes. El primero es que ha comentado que había muchos centros que se quedaban sin equipo de dirección y también hemos comentado que los equipos de dirección igual no están motivados y sin embargo me parece muy curioso que tengamos unas listas interminables de interinos que quieren trabajar y que están motivados. Entonces me parece ahí un poco críticos, buscan soluciones allí donde no hay problemas, ¿no? Y el segundo es también acerca de, reflexiono mucho acerca de la sociedad, de la educación y de cuando un niño tiene un fracaso escolar, si tiene un fracaso en la sociedad. A lo que me refiero es que parece que actualmente el fracaso escolar es el éxito en la sociedad. Y el otro día leí una carta de un compañero, era de secundaria, pero que decía que estaba harto de intentar motivar a sus alumnos y que a partir de ahora lo que iba a decir era que se juntasen a los políticos de turno, que se juntasen, que tomasen anabolizantes, que tal, que parece que era lo que funcionaba y que eso era el éxito social. Y yo ahora me pregunto, yo acabo de empezar mi labor como docente y me pregunto hacia dónde tengo que izar mis velas y cuál va a ser el futuro que me espera. Bueno, yo voy de telonero como siempre para que vamos a ver. Sobre fracaso escolar, que no quería entrar porque no sé si seré capaz ya de sintetizar estas horas. Vamos a ver. Nos hemos de entender, si un alumno en matemáticas no llega al nivel que consideramos que ha de llegar, pues es un alumno que está suspendido y a veces decimos pues, que es un fracaso en matemáticas. Y la palabra fracaso escolar la utilizamos con
con diversas connotaciones, en diversos niveles. Una palabra que según en determinado momento yo mismo la utilizo para una cosa y para otra. Y esto nos crea una confusión tremenda, es la científico. Pero vamos a separar las cosas. Por supuesto que creo que todos estamos de acuerdo en que un alumno, aunque le vayan mal los estudios, no es un fracasado. Y que la educación es mucho más que las 8 asignaturas en donde va mal. Por lo tanto, con lo que se ha dicho estamos de acuerdo. Ahora, también para entendernos, hemos de pensar que si un alumno pues, no llega a lo que ha de llegar de matemáticas, pues ahí pues, está fracasando en matemáticas. Si no te gusta fracasar, ponemos otra palabra, es decir, no llega a matemáticas, está suspendido. Y entonces ahí creo que hoy en día tenemos recursos, y hoy no se puede explicar, pero por favor por email yo os lo mando, para que los alumnos que mínimamente trabajan, nadie suspenda una asignatura. Es decir, tenemos recursos alrededor del currículum bimodal, que hoy no es el día de explicarlo, para que todo alumno, por débil que sea, siempre que no sea un alumno que ya tiene una deficiencia cognitiva importante, por débil que sea, le falta memoria, está atrasado y tal, que mínimamente trabaja, podemos lograr que apruebe, oye, que apruebe hasta un mínimo, ¿no? Lo indispensable, de matemáticas, de lengua, de idioma. Luego ya está el que tiene talento o tal, pues sacará más buena nota. Ahora bien, los alumnos que no trabajan, aquellos alumnos que yo pueda tener en clase que digo, mira, no sé qué hacer con estos 3. Estos son nuestro gran problema. Porque hasta que no sepamos qué hacer con estos 3, no hay metodología que les salve. Estos son los que están en riesgo alto de fracaso escolar. Los que hoy en día tenemos suspendidos, hoy tenemos recursos, y os los mando por email a quien quieran, para que a lo largo de un año les podamos poner a flote, siempre que sean alumnos que mínimamente trabajan. Entonces, si logramos del fracaso escolar quitar a estos alumnos que hoy en día están en suspenso, fracaso, de en medio, este 30% de fracaso escolar lo reducimos a un 15%, que son estos, que son los que no sabemos aún qué hacer con ellos, pero ya estamos avanzando. Mi aportación es esta, es decir, primero, la polisemia con la que utilizamos fracaso escolar, y segundo, que si una parte del fracaso, de lo que llamamos fracaso escolar, que son los alumnos que no llegan en estas asignaturas, si jugamos con contenidos básicos, aquello que decía el currículum bimodal, el vocabulario imprescindible, el poder usar apuntes a la hora de hacer cosas prácticas, en unos apuntes puedes tener lo que quieras. Con estos instrumentos y algo más, al mínimo llegan todos. El termonero ya terminado. Yo, desde luego, si tuviese tus 20 y poco años, lo que tendría metería ilusión. Es decir, es una vía nueva, es un planteamiento nuevo, te vas a encontrar con dificultades, te vas a encontrar con administraciones que te oirán, que te escucharán más, menos con organizaciones sindicales, que son las que pueden mover ese interés de los interinos o colocarlos en un lado o en otro, que son los que precisamente negocian las condiciones de todos en un momento determinado, son los que pueden variar las listas, pueden cambiar, pueden decir si se pueden dar equipos directivos e interinos, sí o no. Ahí están en las condiciones en un momento determinado, pero sobre todo meter ilusión, intentar siempre ayudar al más débil en clase, intentar cuando pues esa administración que te toca, que te tocará, que es inspector o es equipo directivo que en un momento determinado pues te crea dudas, que no te oye porque está obviado o por lo que sea en un momento determinado, pues centrarte con tus alumnos, intentar sacarlos los 20, los 21, los 17 que tengas, y con eso te vas a hacer una carrera que yo creo que es muy bonita, es dificultosa, y bueno, y administraciones que saquen 500 y pico plazas para los interinos. Hola, mi nombre es Ana Belén, y bueno, yo quería lanzar echar aquí una lanza a favor de la escuela pública, ¿vale? Porque he oído hablar lo bien que van en la concertada, y puede ser, o sea, muy bien, y yo les felicito, ¿no? Pero también quizá tienen una cierta ventaja. Los equipos directivos dicen, vamos a hacer esto. ¿Quieres hacerlo? Sí, vale. ¿Quieres? No, a la calle, ¿vale? Nosotros, yo llevo ya bastantes años, con mucha ilusión, con mucha motivación, y no la pierdo.
Y mucho me peleo cada día y cada año y año tras año con mis compañeros y con mis equipos directivos, y ahí estoy, aislada. Porque a mi alrededor no me toca ningún otro compañero funcionario con motivación innovadora o como se llame ahora que está de moda, ¿vale? Pero que hace 20 años también había innovación y 40 también, ¿vale? Que no, es que no es moda, ¿vale? La innovación no es moda. Entonces, en la escuela pública hay mucho maestro innovador que si coinciden en un centro se hace de referencia, pero si no, ahí estamos. Y hay muchos, estamos aquí, es muy tarde y vámonos a casa porque somos todos geniales. Vera, Andrea, a todos y a todas, muchas gracias por esta tarde, ha sido un placer. Nos vemos mañana.